Hola, mi nombre es Leilani Hernández y el día de hoy les voy a hablar acerca de las reacciones químicas. Antes de empezar con el tema a fondo, me gustaría mencionar algunos conceptos importantes y la definición de cada uno, ya que van a ser usados durante la exposición. Primero, materia. Es todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen, por lo tanto, es perceptible. Átomos. Se trata de la unidad más pequeña de la materia y tiene características propias de un elemento químico. Elemento químico. Se trata de un tipo de materia hecha por átomos de una misma clase. Productos. Son sustancias que resultan de la reacción química y que cumplen una determinada función. Están formados por uno o más compuestos químicos. Molécula. Son grupos de átomos, ya sea iguales o diferentes, que se mantienen juntos. En el momento en el que se separan, afectan o destruyen las propiedades de la sustancia. Enlace. Es el responsable de establecer las interacciones entre los átomos y las moléculas. Compuesto químico. Se trata de una sustancia que se forma a partir de la combinación de dos o más elementos de la tabla periódica. Sustancia química. Es una materia con composición química definida, resultado de la combinación de dos elementos químicos y conformadas por moléculas y átomos. Sus elementos no pueden separarse por ningún medio físico. Ahora sí, después de tener esto claro, me gustaría definir qué son las reacciones químicas. Son procesos termodinámicos que transforman una materia. En este proceso, dos o más sustancias químicas, también llamadas reactivos, cambian su estructura molecular y enlaces químicos para consumir o liberar energía. De esta manera, consiguen generar una nueva estructura química, distinta a la inicial llamada productos. En otras palabras, los enlaces químicos entre átomos se rompen y se forman nuevos enlaces. En este proceso intervienen dos tipos de sustancias: las que tenemos inicialmente y conocemos como reactivos, y las que se obtienen después de la reacción química, las cuales son llamadas productos. Características de las reacciones químicas. Las reacciones pueden ser simples cuando se requiere un solo paso para que los reactivos se conviertan en productos, o complejas, cuando pueden presentar varios pasos entre los reactivos y el producto, pudiendo formar además compuestos intermediarios. En una reacción química, los átomos no cambian, lo que cambian son los enlaces que los unen. Esto lo voy a explicar más adelante. La mayoría de las reacciones químicas ocurren en soluciones acuosas. Y por último, pueden ser reversibles si los productos pasan a ser reactantes, o irreversibles, cuando los productos no vuelven a formar a los reactivos que le dieron origen. Pero a todo esto, ¿cómo se produce una reacción química? Continuamente los átomos están tratando de alcanzar el estado más estable posible. Para lograrlo, interactúan con otros átomos, intercambiando o compartiendo electrones mediante enlaces químicos. Por esta razón, en una reacción química los átomos no cambian, solo cambian los tipos de enlaces químicos que los unen. También se debe tener en cuenta que para que ocurra una reacción química, los reactivos deben chocar, ya que la energía es necesaria para romper los enlaces químicos entre átomos. Es decir, una reacción química ocurre cuando las moléculas en movimiento se golpean entre sí, rompiendo sus enlaces y produciendo un intercambio de átomos que forman nuevos productos. Otra forma en la que una reacción química puede ocurrir es a través de la vibración propia de la sustancia, que cuando lo hace con energía suficiente se puede romper en moléculas más pequeñas. Algunos tipos de reacciones químicas. Reacciones de síntesis o adición. En estas reacciones químicas, dos o más sustancias llamadas reactivos se combinan para formar otra sustancia más compleja, la cual es llamada producto. Un ejemplo cotidiano es el amoníaco, que se forma mediante una reacción de síntesis entre el nitrógeno y el hidrógeno. Reacciones de descomposición. Al contrario de las reacciones de síntesis, en las de descomposición un compuesto químico se divide en sustancias más simples. Por ejemplo, mediante la electrolisis del agua. Esta se separa en hidrógeno y en oxígeno. Reacciones de desplazamiento, sustitución o intercambio. En este tipo de reacción química se reemplazan los elementos de los compuestos. Puede tratarse de reacciones simples, es decir, un elemento desplaza a otro, o dobles, donde se intercambian elementos. En ambos casos, el resultado de la formación de nuevos compuestos químicos. Reacciones redox o de oxidación-reducción. La principal característica de las reacciones redox es que hay un intercambio de electrones. Uno de los compuestos pierde electrones mientras que el otro los gana. Decimos que el compuesto que pierde electrones se oxida y el que los gana se reduce. Un ejemplo claro de este tipo de reacción es la fotosíntesis,
ya que implica que el dióxido de carbono se reduzca en azúcar y el agua se oxide, formando oxígenos. Otro ejemplo muy visual es cuando el metal reacciona con el oxígeno formando óxidos. Reacciones de combustión. A diferencia de las reacciones redox, la oxidación se realiza en forma extremadamente rápida y potente. Para que ocurra, un material combustible se combina con el oxígeno y se desprende energía. Normalmente esta es calorífica y lumínica. Como producto, se genera dióxido de carbono y agua. Puedes ver claros ejemplos de la reacción de combustión cuando te calientas delante de una chimenea. La leña arde y se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono y vapor de agua, al mismo tiempo que generan una gran cantidad de energía química en forma de calor y de luz. Reacciones ácido-base. Este tipo de reacción química requiere de una sustancia básica y otra ácida. Esto para que se neutralicen entre ellas. Como resultado, se forma un compuesto neutro y agua. Como ejemplo, cuando el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio y se produce sal, la cual es cloruro de sodio y agua. Por último, tenemos las reacciones nucleares. A diferencia de las anteriores, en las reacciones nucleares no se modifican los electrones de los átomos, sino su núcleo. Hay dos tipos de reacciones químicas nucleares: la fusión, en la que se combinan diferentes átomos, y la fisión, en la que el núcleo de los átomos se fragmenta. Por ejemplo, las reacciones nucleares se utilizan para obtener energía. Existe otra subdivisión de los tipos de reacciones. Como se ha mencionado, las reacciones químicas siempre necesitan de energía. Esta puede ser emitida o absorbida. Llamamos reacciones exotérmicas a las que provocan la emisión de energía, que normalmente se produce al menos en forma de calor. En cambio, cuando se absorbe energía, se está produciendo una reacción endotérmica. Como resultado, el producto final es más enérgico que los reactivos. A todo esto, ¿cuál es la importancia de las reacciones químicas? Las reacciones químicas son fundamentales para la existencia y comprensión del mundo tal y como lo conocemos. Los cambios de la materia sufren en condiciones naturales o creadas por el hombre y que a menudo generan materiales valiosos son solo un ejemplo de ello. La evidencia más grande de la importancia de las reacciones químicas es la propia vida en todas sus expresiones. La existencia de seres vivos de todo tipo es únicamente posible gracias a la capacidad de reacción de la materia, que permitió a las primeras formas celulares de vida intercambiar energía con su entorno, mediante rutas metabólicas, o sea, mediante secuencias de reacciones químicas que arrojaban más energía útil de la que consumían. Pero bueno, algunos ejemplos de la vida cotidiana pueden ser la combustión, el cual es un proceso químico en el cual un compuesto se combina con el oxígeno, liberando energía en forma de calor y luz, comúnmente asociado con la reacción de un combustible con el oxígeno del aire. Sustitución. Reacción química en la cual un átomo o grupo de átomos es reemplazado por otro átomo o grupo de átomos en una molécula. Adición. Tipo de reacción química en la cual dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto. Eliminación. Proceso en el cual se retiran átomos o grupos de átomos de una molécula generando un nuevo compuesto. Oxidación. Pérdida de electrones por parte de un átomo o molécula, acompañada por un aumento en el estado de oxidación. Reducción. Ganancia de electrones por parte de un átomo o molécula, acompañada por una disminución en el estado de oxidación. Reacciones ácido-base. Interacciones químicas entre sustancias ácidas y básicas, caracterizadas por la transferencia de protones de un reactante a otro. Oxigenación. Proceso de adición de oxígeno a sustancias o la formación de enlaces con átomos de oxígeno. Transaminación. Reacción en la cual un grupo amino es transferido a un compuesto a otro. Cloración. Adición de átomos de cloro a una molécula o sustancia. Carbonilación. Introducción de un grupo carbonilo en una molécula. Peroxidación. Proceso de oxidación de lípidos que implica la formación de peróxidos lipídicos. Fotólisis del agua. Descomposición del agua mediante la absorción de luz, comúnmente en la fotosíntesis. Sulfatación. Adición de un grupo sulfato a una molécula. Como ya te podrás haber dado cuenta, estamos rodeados de reacciones químicas. Por supuesto,
Estas tienen lugar en los laboratorios, pero también fuera de ellos. En las fábricas, en la atmósfera, en nuestras cocinas e incluso en el interior de nuestro cuerpo están constantemente llevándose a cabo reacciones químicas de todo tipo. Espero esto te sea de mucha ayuda y muchas gracias por tu atención.